Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a abordar el concepto de la neumática. ¿Qué significa neumática? Neumática es la utilización del aire y en este caso particular del aire comprimido. Bien, nosotros vamos a encontrar en la vida cotidiana muchos escenarios en los cuales se utiliza la neumática. Escenarios como por ejemplo en un montallantas, donde un operario se encarga de quitar la rueda, reparar las pinchaduras, volver a montar una rueda o eventualmente rellenar con aire la rueda de un vehículo, de una moto o de una bicicleta. Allí en ese escenario tan cercano nosotros podemos darnos cuenta que hay la utilización de aire y en este caso aire comprimido. Vamos a encontrar también escenarios, por ejemplo, como en un sitio donde lavan autos, que el agua que se utiliza para limpiar los carros, los vehículos, sale a alta presión. Esa presión es ocasionada y generada gracias a la utilización de aire comprimido. Con todas sus herramientas y todo su sistema neumático unido junto con el agua, desarrollan pues esta excelente labor. Vamos a encontrar en escenarios industriales o de fábricas que es necesario de pronto utilizar elevadores o montacargas o hay que utilizar de pronto algún elemento para que genere alguna fuerza muy importante y se van a utilizar elementos de neumática pues para hacer ese trabajo pesado. O incluso en escenarios de deporte, como por ejemplo en la práctica del paintball, vamos a encontrar que las pistolas, las marcadoras con las cuales los deportistas se disparan entre sí, están provistas de un pequeño tanque que contiene aire comprimido. Y ese aire comprimido pues finalmente es lo que impulsa la bolita llena de pintura para que haga pues impacto sobre los jugadores. Entonces, a nivel general nos damos cuenta que la neumática sí está presente en nuestro ambiente cotidiano, pero de pronto no lo teníamos muy en cuenta. ¿Qué vamos a encontrar en un sistema de este tipo? El corazón primordial es un compresor, que es un elemento como el que estamos viendo en este momento. Es un elemento que va a tomar el aire de la atmósfera y lo va a comprimir depositándolo en un tanque, sea grande, sea más pequeño, similar a este. O inclusive dándonos la posibilidad de comunicarlo a través de una red de conexiones y de mangueras para utilizarlo más adelante. Dentro del mundo de la neumática vamos a tener que relacionarnos con estos símbolos. Esta es la simbología necesaria para poder entender el funcionamiento de un circuito. Explicación que vamos a ver más adelante de una mejor manera, un poco más explicado para poder entenderlo. Por otro lado, las válvulas se van a ver en el mundo físico de esta manera, como les acabo de mostrar en esta figura, en esta imagen. Entonces la simbología está al costado izquierdo, pero físicamente son como estas que están al costado derecho. Y para completar el escenario de la neumática, pues vamos a tener que ver unos actuadores. Estos son, digamos que las puntas de lanza o los que finalmente hacen el trabajo pesado al recibir el aire comprimido y pueden ser utilizados como taladros neumáticos o como motores neumáticos que finalmente son los que se encargan de hacer el trabajo pesado. Podemos darnos cuenta aquí en este video que voy a poner a correr de una vez. Eh, Escenarios en el deporte donde se necesita mucha sincronización, se requiere muchísima precisión, pero adicional a eso se requiere utilización de la fuerza. En este ejemplo nosotros vamos a poder ver cómo la escudería Ferrari en, un una parada de Fórmula 1 hace un cambio de ruedas. Vamos a analizar cuánto tiempo se demoran y obviamente qué herramientas son las que utilizan. Bien, aquí nos pudimos dar cuenta de los tres elementos que les había comentado y inclusive de lo rápido que es un cambio de unas ruedas dentro de un pit de Fórmula 1. En este caso estamos hablando que no se demoraron más de 5 segundos haciendo el cambio de las 4 ruedas y poniéndole combustible a este vehículo. Vamos a hablar de las ventajas y las desventajas de la tecnología neumática. Nosotros podemos encontrar dentro de las ventajas, como lo vimos inclusive en el video anterior, que se puede desarrollar gran fuerza, ¿sí? Que se pueden utilizar elementos para desarrollar demasiada fuerza, situaciones que no se pueden desarrollar de pronto con tecnología de tipo eléctrico.
Entonces, esta es una de las grandes ventajas del sistema neumático. Se utiliza una fuente de energía gratuita e inagotable como el aire. Y efectivamente, no, por ahora no cobran el aire. Entonces, pues prácticamente la materia prima de esta tecnología es gratuita. La tecnología es muy segura. No genera chispas, no genera incendios, no hay riesgo eléctrico. Y eso es claramente visto en un escenario como en el de la Fórmula 1, que están poniendo combustible, que hay gases de combustible, pero pues están completamente seguros que eso no va a generar ninguna dificultad, ya que el cambio de las ruedas se hace utilizando tecnología de aire comprimido. Es una tecnología limpia, no genera contaminación, es muy adecuada en la industria de alimentos, en la industria textil y en la industria química. Es una tecnología muy sencilla, permite diseñar sistemas neumáticos de gran facilidad y se van a dar cuenta solamente mirando la simbología, lo sencillo que es entender y poner a funcionar un sistema neumático. Y facilita la generación de sistemas con movimientos muy rápidos, precisos y de gran complejidad. Ejemplo, el video que acabamos de ver. Esa tarea, hacerla sin las herramientas adecuadas, pues perfectamente se demora muchísimo tiempo. Bien, entonces esas son las grandes ventajas de los sistemas neumáticos. Pero como todo, no todo es ventaja, también tenemos ciertas desventajas. Miremos cuáles son. Las desventajas de un sistema neumático son que aquella tecnología que se requiere para utilizar, pues obviamente no está disponible para todo el mundo. Esto no es para personas que estén novatas en el tema, ¿sí? Esto es ya para personas que tengan conocimientos, personas que tengan de pronto inclusive el poder adquisitivo y que normalmente estén orientados a mejorar procesos. Entonces la neumática está diseñada para eso, requiere equipos como compresores, válvulas, mangueras y pues todos los elementos necesarios que cuestan bastante. El funcionamiento de los sistemas neumáticos es ruidoso y efectivamente lo demostramos en el video. Es mucho el ruido que se genera, ya que el aire comprimido cuando sale al exterior suena bastante. Y lo podemos ver en un montallantas o en un sitio donde lavan vehículos, que efectivamente el nivel de ruido es bastante alto. Y también esta tecnología es costosa, ya lo habíamos hablado. Es más costosa que la tecnología eléctrica. Y ahí es donde las personas que lo utilizan deben poner en una balanza. ¿Qué quieren? ¿Quieren ahorrarse costos o ganar rendimiento? Entonces lo ponen en una balanza y deciden si van a utilizar tecnología neumática o tecnología eléctrica dependiendo de su necesidad. Muy bien, vamos a hablar de la simbología. Y el tema de la simbología es un tema que ya habíamos hablado en la unidad didáctica anterior, porque había un trabajo con respecto a ello. En ese sentido, nosotros vamos a encontrarnos dentro de la simbología elementos como estos o dibujos como estos, que debemos empezar a ir memorizando para efectos de entenderlos y en los sistemas o en la simbología o en los planos que vamos a ver, pues saber qué hace cada una de los elementos que vamos a ver allí. Entonces, este símbolo como tal nos representa la alimentación, el compresor, la fuente del aire comprimido. Este símbolo de acá me representa una válvula que me permite controlar la presión del aire. Si el aire está con mayor presión, vamos a obtener mayor fuerza. Entonces yo puedo graduar eso en un sistema neumático. Estos dos elementos son elementos actuadores, ya son los brazos que efectivamente van a permitirme levantar un objeto pesado, abrir o cerrar una puerta, utilizarlo como un taladro o como un tornillo neumático para romper el pavimento. Entonces estos digamos que podrían ser los elementos propios. Este símbolo que acabamos de poner acá es el símbolo de un motor neumático. Con la entrada de aire hace que el motor gire para pues las diferentes tareas que pueden ser útiles para un motor. Y aquí nos vamos a demorar un poquito porque son las válvulas. Las válvulas, digamos que son los elementos primordiales porque permiten controlar y dirigir el sentido del aire comprimido. Y como primera medida debemos identificar cómo es que se van a nombrar o cómo se van a enumerar las válvulas. Y las válvulas van a venir con estos números que vamos a identificar para qué sirven. Entonces tenemos aquí en este caso una válvula 2.2, una válvula 3.2, una válvula 4.2 y una válvula 4.3. ¿Qué significan estos números? Muy fácil. Vamos a identificar como primera medida que las válvulas tienen posiciones. En este caso particular, esta válvula, la primera que estoy señalando, tiene dos cuadros, uno al costado izquierdo, otro al costado derecho. La cantidad de cuadros me indica la cantidad de posiciones
que puede ocupar esa válvula, cuántas funciones puede cumplir. Entonces en este caso esta válvula tiene dos y pues me va a permitir hacer dos tareas en particular. Me voy a dar cuenta que dentro de los cuadros vamos a encontrar unos dibujos y estos dibujos se van a relacionar con el tipo de vías o la cantidad de conexiones que tiene. Entonces, en este orden de ideas, en el primer cuadro me voy a dar cuenta que tiene una conexión arriba y una conexión abajo. En la segunda posición me voy a encontrar que se unen las dos conexiones o las dos vías, se unen mediante esta flecha. Eso me indica un tipo de funcionalidad para ese tipo de válvula. En esta válvula 3.2, que la vamos a explicar para compararla con la 2.2, me voy a encontrar que también tiene dos cuadros, pero ¿cuál es la diferencia entre esta y la de arriba? Que dentro de cada cuadro ya no tengo dos conexiones nada más o dos vías, sino en este caso tengo tres. Tengo una en la parte inferior izquierda, tengo otra en la parte superior derecha y otra en la parte inferior derecha. Entonces en este cuadro internamente en esta posición tengo tres vías o tres conexiones. En el segundo cuadro tengo las mismas tres, salvo que ya están haciendo otra función. Entonces acá tengo una, aquí en la parte superior tengo otra y aquí en la parte inferior otra. Entonces, teniendo ya la comparación y la explicación de estas dos, ahora sí vamos a entrar a definir en qué orden se colocan los números. Ojo, el primer número me indica la cantidad de conexiones o la cantidad de vías de acceso que tiene la válvula. Y el segundo número me indica la cantidad de posiciones que tiene la válvula. Entonces, en este caso, la válvula tiene dos vías, y tiene dos posiciones, por eso es una válvula 2, 2. Esta válvula tiene tres vías, una aquí, otra aquí y otra acá, tres vías, y tiene dos posiciones, por eso es una válvula 3, 2. Esta válvula 4, 2, claramente me doy cuenta, el primer número me indica cuántas vías o cuántas conexiones tiene y me doy cuenta que aquí tengo una en la parte inferior, otra en la parte superior, otra aquí en la parte superior y otra aquí en la parte inferior. Tengo un total de 4. Por eso esta válvula es 4, 2. Y esta válvula 4, 3 significa que tiene en cada una de sus posiciones, que tiene 3 posiciones, en cada una de sus posiciones tiene 4 conexiones. Las flechas me van a indicar el sentido en el cual se mueve el aire comprimido. Y este dibujito, que parece una T, básicamente me informa que esa conexión está cerrada, no hay flujo de aire ni de entrada ni de salida. Entonces, por lo tanto, aquí podemos darnos cuenta en esta válvula 2.2 que en esta primera posición que está no hay flujo de aire en ningún sentido, mientras que en la segunda posición el flujo de aire va de abajo hacia arriba. En esta válvula 4.3 puedo analizar que en la posición central no hay flujo de corriente para ningún lado. Pero si yo me muevo hacia la izquierda, me muevo hacia la derecha, la válvula va a cambiar de función. Aquí en este caso me va a unir el conducto inferior izquierdo con el superior derecho y el superior izquierdo con el inferior derecho. Y si yo lo cambio a la posición número 3, entonces cambia el sentido de flujo del aire, en donde va a ser del inferior al superior en la izquierda y del superior al inferior en la derecha. Entonces básicamente así es como se van a interpretar las posiciones, las conexiones y la función de cada válvula. Vamos a ver un ejemplo mucho más concreto, mucho más puntual. Y es que ustedes se van a encontrar con un plano. El plano es la representación simbológica que está al costado izquierdo. Esto lo vamos a ver ahorita en un momentico para ver cómo funciona. Pero también, además de dibujarlo, para entenderlo analíticamente, yo puedo simularlo. Y aquí en este video vamos a poder ver cómo desde un computador, en un software especial, yo puedo poner a funcionar un circuito neumático, dándome cuenta cuál es la funcionalidad. Entonces aquí en este caso tengo un brazo que va a estar golpeando una roca o eventualmente puede estar abriendo y cerrando una puerta y lo hace de manera automática. Entonces software de simulación, aunque no es obligatorio que ustedes lo utilicen, existe para hacer cierto tipo de pruebas. Cierto tipo de pruebas como cuáles, entonces voy a mostrarles cómo funcionaría. Entonces aquí tengo el circuito que teníamos en el plano. ¿Qué tengo acá? Tengo aquí un émbolo, un cilindro. Tengo aquí una válvula, ya de acuerdo a lo que explicamos, esto es una válvula 3.2, tiene 3 conexiones y tiene 2 posiciones. Tengo aquí una válvula que me ayuda a regular el caudal o la presión del aire y aquí el símbolo de un compresor que me entrega
aire comprimido. Antes de ponerlo a funcionar, entonces vamos a analizar cómo funcionaría. Entonces, el aire ingresa por aquí, sube por este conducto y llega a esta válvula, garantizándome mayor presión o menor presión de acuerdo a la necesidad. En este caso, yo la configuré para que tenga menos presión. ¿Menos presión para qué? Para que el efecto final que vaya a haber sea lento. Cuando me doy cuenta, el aire que viene subiendo por acá llega a esta parte de la válvula en donde me indica que ahí no hay paso. Ahí no hay paso de aire, es decir, que el aire llega hasta aquí. En ese momento, ¿qué es lo que está pasando? El cilindro, si llegase a tener aire en su interior, ese aire se va a escapar por esta manguera o por esta vía, va a salir por acá, se va a desplazar internamente por dentro de la válvula en este sentido y va a salir al depósito. En este depósito se puede desechar el aire o se puede reciclar o se puede enviar para otro conducto. ¿Listo? Pero sale del sistema. ¿Qué yo debo esperar? Yo debo esperar que esta válvula, cuando yo la active, va a cambiar de posición. Entonces, esta pieza se va a mover hacia la derecha y va a entrar en funcionamiento la segunda parte de la válvula, haciendo que el aire suba por estas dos conexiones, llegando hasta el vástago o hasta el cilindro, haciendo que el cilindro se desplace hacia afuera. De tal manera que la otra terminal, la otra conexión, queda completamente sellada. Entonces vamos a ponerla en funcionamiento. Entonces voy a activarla y me doy cuenta, aquí en este caso, cómo las líneas o las flechas me indican el sentido del aire. ¿Cómo va a venir? Entonces viene por aquí el aire, pasa por esta válvula de presión. Si se dan cuenta, fíjense que ya no está bloqueada la válvula me permite la circulación libre del aire y el aire se va depositando en este depósito. Se va depositando haciendo que se desplace el émbolo hacia afuera. ¿Listo? Cuando yo suelte la válvula, porque en este momento la tengo activa, cuando yo la suelte, yo debo esperar que ella se devuelva por acción de este resorte. Se devuelve. Cuando se devuelve, inmediatamente cambia a esta posición la válvula y el aire que inicialmente estaba depositado acá se va a devolver por esta vía, va a bajar por este pedazo de la válvula y finalmente sale del sistema. Entonces vamos a verlo para ver cómo funciona. Listo, se devuelve mucho más rápido y se devuelve gracias a la acción de este resorte. Ojo a esto, voy a volverlo a oprimir, pendientes de las líneas de flujo del aire. Aparecen en negrilla unas flechitas hacia arriba cuando se está llenando y unas flechitas hacia abajo cuando se está desocupando. Entonces, ojo, se activa, va entrando el aire a través de las flechitas, si se dan cuenta en el sentido que nos muestra el gráfico, y voy a soltarlo, se va a demorar muy poco en devolverse, entonces para que estén pendientes, aquí lo voy a liberar. Y ahí me di cuenta que el aire viene por este lado y sale del sistema. Esta es, digamos que, la herramienta de simulación que vamos a utilizar. Ahora, nosotros vamos a proceder, después de esto, a analizar estos circuitos. Estos circuitos los vamos a ver en cada una de las sesiones siguientes y el objetivo es que ustedes vayan haciendo estas representaciones gráficas en sus cuadernos, en sus agendas y vayan analizando cómo va a funcionar, prever cómo es el funcionamiento para que cuando lleguemos a la simulación en clase podamos resolver las preguntas, podamos resolver de pronto algún quiz que se vaya a elaborar y eventualmente pues entender cómo funciona. ¿Listo? Entonces esto básicamente es lo que queremos desarrollar. Esto es lo que vamos a hacer en las próximas clases. Deben ir haciendo sus resúmenes y tomando apuntes en sus cuadernos. Por su atención, muchísimas gracias.